estamos acá de vuelta. Hola a todos, a todas. Hola Roy. Hola, que dicha que estamos de vuelta. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, esperemos que hayan podido escuchar el episodio anterior donde hablamos de... ¿De qué era? La soberanía de Dios. ¡Eso Exactamente. Muy era! ¡Qué bien, qué bien. bien! Recuerden que estamos en una serie o temporada donde vamos a conversar de los atributos de Dios. Y el primer atributo que hablamos en el episodio anterior fue el de la soberanía de Dios. Y bueno, hoy traemos un atributo nuevo. Así que va a estar muy chiva, va a estar interesante conversar sobre... La inmutabilidad de Dios. Está buena la palabreja, ¿verdad? Exactamente, la inmutabilidad de Dios. Híjole, Roy, ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso? Cuenta, cuenta. Bueno, es muy sencillo, que Dios es inmutable. O Wow. sea, hemos visto alguna vez esa serie de los mutantes. Sí, ¿Ok? ¿De qué se trata? De que la gente tiene transformaciones, me parece. Sus correcto. cuerpos cambian, aparecen nuevos elementos y cosas así. Eso es mutar, o sea, es cambiar, es transformarse en algo, ¿verdad? O añadir algo que no tenías y que ahora ya te es parte de. Y creo que todos Entonces, soñamos con eso, ¿verdad? más de una vez soñamos con, claro, Tener un poder ahí de un superhéroe. y mutar algunas Sí, cosas, exacto. ya sea añadir Ujú, o quitar. correcto. ¿Verdad? Entonces el tema en la inmutabilidad de Dios quiere decir que Dios no cambia. Y bueno, qué complicado es pensar en un Dios que no cambia cuando hay momentos de nuestra vida que oramos para que Él cambie algo que nos está pasando o alguna decisión. Y entonces oramos y decimos, ay Dios, haznos ese favor, cambia esto, modifica esto. Claro, Y ya hablamos la semana pasada como para ir haciendo, como tejiendo, ¿verdad? El asunto de los atributos es que Dios es soberano, o sea, Él tiene el control de todo. Y ahora vamos a hablar de que Dios no cambia. que Dios no cambia. Y recordando en este mismo sentido que la intención es que podamos conocer y entender un poquito más de quién y cómo es Dios. Posiblemente aclarar interrogantes como estás presentando, preconceptos o prejuicios. Exactamente. ¿Verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Vivimos en una época heredada de la modernidad, en la cual la existencia de Dios o de lo sobrenatural en el pensamiento moderno está limitada a nuestra comprensión humana, a lo que la mente humana puede manejar. Y a la vez, la persona posmoderna, que es los que estamos ahora, vivimos entre la modernidad y la posmodernidad, pero la persona posmoderna se encuentra en búsqueda de aquellas cosas que más bien trascienden y traspasan los límites de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, los límites naturales de los seres humanos. Entonces, buscamos una experiencia, buscamos un concepto, una mente, una sensorialidad, algo que nos trascienda. Por eso, digamos, la serie Los Mutantes nos muestra eso también. Pero quiere decir, Jessica, que juzgamos a Dios o lo comprendemos o lo conceptualizamos de acuerdo a lo que nuestra mente dice, y cuando queremos que trascienda a algo más allá, si no está de acuerdo a mi pensamiento, entonces tampoco lo valoro. Claro, y es que no vamos a poder comprender a Dios si lo vemos desde nuestra perspectiva. Correcto, correcto. O sea, si yo quiero entenderte a vos, debo no ponerme en tus zapatos, ponerme en tu persona, que es más Ujú. complicado para tratar de entender por qué.
pasa esto, qué motiva a Jessica a hacer una cosa, a hacer otra, ¿verdad? Y cuando queremos conocer de Dios, necesitamos tratar de entenderlo desde Él y no desde nosotros. Exacto. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de la definición? No sé si vos tenés por ahí qué es lo que dice el diccionario de la palabra Bueno, inmutable. aquí yo tengo algunas definiciones, ¿verdad? Que pueden ser importantes, así que ahí los voy a aburrir un toque con definiciones muy técnicas. Tengo una que dice, algo que es inmutable es inmodificable. Me encantó esa palabra porque es muy de moda, es muy en boga, ¿verdad? El modificar las cosas y eso. Entonces, algo que es inmutable es inmodificable. Una definición que dice el diccionario, la inmutabilidad es la cualidad de no estar sujeto o ser susceptible de cambio. Suena interesante las palabras que usaron para dar la definición, ¿verdad? Porque me gusta esa parte donde dice, es la cualidad de no estar sujeto o susceptible a hacer cambio. O sea, algo que definitivamente no va a ser afectado para cambiar su esencia, para cambiar su composición, lo que le forma, ¿verdad? Otra definición muy rapidilla, muy simpática, que viene del diccionario de la RAE o de la Real Academia Española, siempre buscamos por ahí algo de eso. Dice que significa que no cambia. Por eso el diccionario de la Real Academia Española es como tan especial, ¿verdad? Dice, pues digamos, que yo lo escribiera, dice entonces, el que no cambia significa que no cambia. Entonces ahí es simpático ver cómo ponen eso, ¿verdad? Pero entonces sí nos da un poquito sobre el origen, ¿verdad? Del latino o del latín immutabilis, que quiere decir formado por o en, y mutabilis, que quiere decir variable, sujeto a cambio, algo que varía, que puede cambiar. Luego tengo otra desde la filosofía. Dice, la inmutabilidad es la cualidad de aquello que no cambia. Así pues, la eternidad está en Dios, el cosmos está en la eternidad y el tiempo está en el cosmos. El devenir está en el tiempo. Entonces, esta definición nos forma una cadena muy filosófica, ¿verdad? De que viene desde el ser, cuando dice la inmutabilidad, digo, la eternidad, perdón, está en Dios, viene desde el ser, de una esencia de un ser, y ese ser le da origen a un cosmos. Pero como él le da origen a ese cosmos, le da una eternidad a ese cosmos, porque este ser es eterno. Y entonces el tiempo, el factor tiempo lo mete en este concepto de eternidad, que sería un tiempo que no tiene principio ni fin. Y de ahí nos lleva a entender que las cosas vienen como en este círculo, digamos, que no tiene fin, que incluye tiempo, espacio y lugar. Entonces, Dios no cambia. Dios Ujú. nos creó también y posiblemente nuestra esencia necesariamente no va a cambiar. Cambian o se transforman algunos elementos en la periferia de nuestro ser, ¿verdad? Y una última definición que tengo aquí, creo que es esta, sí, dice, la condición divina de ser inmutable. En la teología bíblica se describe a Dios como inmutable en naturaleza y en carácter. Esto incluye el ser, la esencia, los propósitos y las promesas de Dios. Ok, eso está media chocante. Ajá, ajá. Claro, porque si lo vemos desde el punto de vista que hay promesas, hay cosas que ya están destinadas Uh-huh. por Dios, no va a cambiar.
No, Va a suceder tal cual. correcto, correcto. Entonces ahí se nos empieza a mezclar con la soberanía, Ujú. ¿verdad? Lo que ya Dios había decidido. Entonces, ¿sabes qué es lo chivo? ¿Qué? Que esto nos puede llevar a confiar en Dios, realmente a confiar en este ser. Llamémosle Dios, llamémosle fuerza, como usted le quiera llamar. Confiar en este ser, porque lo que conocemos y entendemos que realmente viene de este ser, no va a cambiar. O sea, no hay duda, no hay temor. Yo escucho mucho decir a la gente, es que cuando nos casamos, pero después cambiaste. ¿Verdad? Es una de las grandes frases. Es que hay que conocer a la pareja porque en el tiempo, en el camino va a cambiar. No. Sí, sí, o cuando está conmigo, yo voy a hacer que cambie. Bueno, eso es más difícil todavía, pero es Ujú. cierto. O sea, muchos se casan con la idea de yo voy a formar a mi pareja. Pero no, por eso mencionaba hace un momento también el tema de la esencia nuestra, ¿verdad? O sea, Dios nos ha creado con una esencia y esa esencia no cambia, porque tenemos una característica que Dios nos da en ese sentido. Por eso mencionaba que cambia lo de la periferia en nosotros, pero no necesariamente la esencia. Ahora, me surge una duda ahí a nivel del ser humano, no de Dios. Una persona sí puede cambiar ciertos hábitos, muy diferente a su esencia. Está muy interesante, iba a decirlo y me quedé pensando, voy a decirle así. Una persona puede modificar, digamos, yo tengo un conflicto personal con la palabra cambio, porque cuando hablamos de cambio hablamos de algo que es, casi que se desecha por otra cosa, ¿verdad? Así es como lo entendemos muchas veces los humanos. Pero entonces puede modificar. Pero hay algo interesante, Jessica, y ustedes que nos escuchan, es que la tendencia de nuestro ser tiene que ver con nuestra esencia. O sea, siempre tenemos una tensión de volver a la esencia, por decir algo. Si en esencia vos sos una persona que le gusta servir y alguien te dice, no, 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 es que es demasiado, usted tiene que cambiar eso, usted tiene que, vea que se van a abusar de usted, que no se deje abusar, que mire, que esto, que lo otro. ¿Verdad? Esa es la esencia. Entonces, uno trata de cambiar o de modificar ese comportamiento y estás insatisfecho contigo o contigo misma. Claro, porque ya vienes con un patrón que sos así y necesitas entregar ese servicio a los demás. Ok, entonces ahí vemos, ¿verdad? Cómo es el asunto. Entonces, hemos sido modificados de alguna forma, sí, a raíz de la decisión de desobedecer. Ok, caemos en la desobediencia, tenemos esa capacidad de desobedecer los humanos y entonces desobedecemos a la norma de Dios o que Dios nos dio o el creador o la fuerza que nos creó, como lo quieras conceptualizar, y pecamos, que es la palabra común que usamos. Y ello no afecta en nada en la relación de Dios con nosotros, pero la relación de nosotros con Dios y con los demás sí afecta. ¿Por Ujú. qué? Porque ya ahí nos encontramos en una situación de culpa, de mirarnos a nosotros mismos. Y más bien en la inmutabilidad de Dios, lo que estamos viendo es que Dios siempre tiene una acción permanente, restauradora y no de rechazo a nosotros, sino de aceptación y de ayudarnos a guiarnos a funcionar en nuestra esencia, a enfocarnos en esa esencia, en esas capacidades, esos talentos, digamos, esas características, tal vez, Claro. que Dios nos dio. Ujú. Y eso es muy importante recalcar que a pesar de ciertas acciones que nosotros cometamos, el pecado, como le llamamos,
no va a hacer que Dios cambie nuestra perspectiva hacia nosotros, Correcto. ¿verdad? Porque a veces tenemos eso en mente. ¿Y ahora qué pensará Dios de mí? Ujú. ¿Y cómo estará Dios? Seguro de estar ahí como todo triste conmigo o enojado o no sé. Claro, y hay muchos grupos de fe que le enseñan a uno que uno entristece a Dios, Correcto. ¿verdad? Y entonces Dios se va a enojar y te va a cobrar y te va a castigar. Y no es tanto así. A Dios si le entristece es ver que estamos de majaderos haciendo lo que no nos conviene, Claro, pero no es que lo afectamos a Él en su esencia. exactamente. Si Y no, Él toma, imagínate. exacto, o sea, sería totalmente voluble, ¿verdad? Sí, Nosotros lo hacemos como nos da la gana y eso no puede y no ser. es así. Pero muchos pensamos y mucho del mundo cristiano hoy en día cree que puede hacer de Dios lo que quiera y se le olvida que Dios es inmutable. O sea, vemos a Dios y nos damos cuenta, conociéndolo a Él, que nada altera su realidad. Entonces, si Él tiene un objetivo con su creación, ese objetivo se va a cumplir, ese objetivo no va a quedar limitado, no se va a romper. Ay, es que usted estorbó el plan de Dios. Un momento, si es el plan de Dios, es lo que Él decidió, Él no va a cambiar eso, Él va adelante y lo va a cumplir, ¿verdad? Claro, y a veces hasta nos dicen, pero es que vos estás atrasando las cosas buenas que Dios te tiene, Ajá, ajá. ¿verdad? Y es como la culpa luego, nosotros creemos que tenemos la culpa de que las cosas buenas no nos llegan porque somos nosotros mismos el que estamos atrasando ese plan de Dios. Como que si Dios estuviera ahí esperando hasta que usted haga bien las cosas para ahora sí darte bien todo lo lindo y lo bueno. Bueno, y eso viene hasta en otro atributo, ¿verdad? Que se nos va aumentando, como que Dios estuviera limitado a nuestra acción. Ajá, Y es inversa. Nosotros estamos sujetos a la acción de Dios dentro de un rango de libertad de acción o voluntad, otra vez, limitada que Dios nos da. Pero no podemos salirnos del plan y la acción de Dios. Entonces, vuelvo a la idea esta, que eso nos da confianza, nos hace recostarnos seguros, seguras de que Dios no es ese que te enseñaron que te anda buscando para chilillarte, para castigarte, que anda viendo a ver las tortas que te jalas o los errores que cometes, porque a veces hablamos muy tico y no todo el mundo que nos escucha es de Costa Rica. Entonces, esos conceptos debemos irlos ampliando desde el claro. Dios que no cambia. Él tiene un objetivo Ujú. y Él hizo una creación con un objetivo y lo va a cumplir. Y está desde el Génesis, capítulo 3, vemos que Él reafirma el cumplimiento de ese objetivo hasta el Apocalipsis. Exacto. Y acá en Malaquías 3:6, lo voy a leer en dos versiones. Dice Reina Valera, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero vean, me encanta esta versión en Qué traducción chido. lenguaje actual. Vea lo que dice acá. Óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. Exacto, O sea, el amor de Dios no va a cambiar. exacto. Y la razón por la cual yo los creé, yo los hice, no va a cambiar. En eso del amor de Dios es muy interesante y muy importante tal vez. Hacer una mención nada más muy rapidita. Dios ama lo que Él hizo y Dios se ama a sí mismo y por eso su amor no cambia. Dios no tiene el problema que tenemos nosotros que dejamos de amarnos por las condiciones o los condicionamientos que la época en que vivimos nos pone. Y entonces si tenés pelo largo o corto, entonces sí o no. Y entonces si tenés una cicatriz en la frente, ya no te amas porque ahora me veo feo o me veo mal. O no, Dios no tiene ese problema porque Dios se ama así un amor sano, limpio, puro. Y ama su obra de arte. Y entre
entre las obras de arte de Él estamos los seres humanos. Hay que sumar toda la creación, el cosmos, los animales, los planetas, etcétera. Pero Él lo ama porque nació de Él, Claro. porque Él lo formó. Sí, y aquí podemos aterrizar a Hebreos 13:8, donde dice, en traducción lenguaje actual, Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, nada que decir, nada que añadir. Ahí está claro. Pero nosotros somos fluctuantes. Y entonces tendemos a ver a Dios desde nuestra fluctuación, desde nuestras dudas, desde nuestras incertidumbres. Y nos hacemos una idea y un concepto de Dios desde nuestras fragilidades. Y no necesariamente Dios es así. Él no tiene las fragilidades que nosotros tenemos. Entonces por ahí dicen también, es que Dios tiene unos textos donde dice que se arrepintió, ¿verdad? Y Jonás, capítulo 3, versículo 10, nos habla un poquito de eso, ¿verdad? Porque Jonás le dice a Dios, pero es que te arrepentiste del mal que dijiste que les ibas a hacer. Jonás 3:10. Y yo me quedé pensando, analizando ese texto, y digo, ¿cómo? No, porque Jonás termina diciéndole a Dios. ¿Tenemos el texto? Sí, acá dice Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Claro. Y usamos ese texto como un argumento para decir que Dios sí cambia. Al final del libro de Jonás, si no lo han leído, léanlo, es muy chiquitito y es muy rico. Al final Jonás dice, porque yo sabía que tú no los ibas a destruir, que eres misericordioso y grande en perdonar y en amarlos. Y por eso, estoy parafraseando a Jonás como que fuera Roy, y por eso yo no quería venir a predicarles, porque yo sabía que todo iba a salir bien, todo iba a salir de acuerdo a tu plan, que la gente se voltee hacia Dios, hacia ti, diría Jonás. Entonces no hubo cambio. Sí, y yo me atrevo a decir, y no sé si va a ser una locura, pero creo que mucho de esta historia de Jonás, el fin era Jonás, ni siquiera era el pueblo de Nínive, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que Dios se retractó del castigo que iba a hacer allá, pero realmente quien tenía que entender a Dios era Jonás. Claro, claro, o sea, la lección fue primero para Jonás, porque es muy importante, porque Dios no hizo un pueblo que le conocemos hoy como pueblo judío para que el pueblo judío se sintieran como la estrella del mundo, como lo mejor que hay, sino que Dios lo que hizo fue que los formó y les encomendó una tarea. Y la tarea es que ustedes le enseñen al mundo restante, a los demás pueblos y naciones, quién soy yo, y los traigan, los acerquen, sean modelo para una relación conmigo. Y lo que pasó fue todo lo opuesto, y Jonás es el mejor ejemplo. No quiero que ellos se encuentren contigo. O sea, qué terrible, ¿verdad? Pero Dios continúa sin cambiar ese propósito desde el principio. Continúa sin cambiar. Es más, es muy interesante porque la advertencia que vemos en Jonás 3:10, ¿verdad? O anterior, a que si no se arrepienten Dios los va a destruir. Eso es algo que Dios había determinado desde hacía mucho tiempo y había dicho, sigan mi camino si no les va a ir mal. O sea, no hay ningún cambio, eso ya estaba establecido. Y hasta la fecha está establecido para todos. Correcto, correcto. O sea, hay consecuencias, ¿no? De las acciones que cometemos. Nuestras acciones tienen consecuencias, ¿verdad?
Esta canción me gusta, voy a leer un poquitito. ¿Se puede? Dale. Dice la letra, desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé. O sea, ahí está una persona humana. Desde ese día cuando solo o sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. O sea, la mirada en nosotros de Dios está puesta desde el momento en que somos concebidos. Nosotros somos los que no nos damos cuenta. Pero oye, qué interesante. Dice, supe que me amabas y lo entendí. Y supe que buscabas más de mí. O sea, me buscabas más, diría yo. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Él no cambió. Él siguió esperando que esta persona se acercara a él. Supe que me amabas, aunque huí, me fui, me corrí, me aparté de ti. Lejos de tu casa yo me fui. ¿Y cómo le recibió cuando se acercó? Es como pensar en el hijo pródigo, ¿verdad? Claro. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y aquí estoy. O sea, otra demostración desde la experiencia humana del Dios que no cambia. No huyas, no corras, no te escondas. No importa lo que has hecho, no importa lo que ha pasado. Dios está contigo y Dios no va a cambiar. El amor, el deseo de restaurarte, el perdón y el reanimarte no va a cambiar. Él está ahí para eso. Y si pensás en el Dios femenino, ella está ahí para eso. O sea, no importa cómo lo conceptualices, ahí está Dios. Él no cambia y Él no te va a abandonar. Ya me salió el Y predicador. bueno, pero aún así es difícil, ¿verdad? Para ciertas personas creer que Dios no va a cambiar ciertos hechos por los que nosotros estamos o por los que ellos están pasando, ¿verdad? Creo que la vez pasada en el episodio de soberanía mencionábamos, es muy lindo cuando nos suceden cosas bonitas y hermosas, pero las cosas feas no las podemos entender por qué nos están pasando, nos cuesta, ¿verdad? Y creo que en este tema también del Dios que no cambia, nos cuesta entender por qué no está cambiando las cosas por las que pasamos. Ve qué interesante, hasta nos cuesta decir que nos cuesta entender. Exacto, ¿verdad? Y porque lo pensamos desde el lado humano, ¿verdad? Entonces, yo creo que el reto aquí, Rollo, la pregunta es, ¿cómo orar? ¿Cómo acercarme a Dios pensando de que su voluntad no va a cambiar, que tiene que cumplirse lo que está? Ujú, ujú. Y hacer ese cambio del chip, ¿verdad? En la oración. Claro, es que el, el primer punto que debemos modificar es nuestro concepto desde la humanidad, desde lo que se llama en teoría la antropopatía, que significa el que le atribuimos a Dios las pasiones y los sentimientos humanos, no desde Dios, sino como nosotros los humanos, ¿verdad? Entonces, lo primero, Jessica, creo que es quitarnos el concepto de Dios no me acepta, Dios no me quiere, Dios me va a rechazar, porque venimos de una herencia muy larga de enseñanzas dentro de las diferentes tendencias de las fes humanas, de cargar con un Dios castigador que se aparta de ti por tus responsabilidades, por tus acciones o por tus culpas. Pero eso no es. Entonces el primer punto es cambiar ese concepto o
corregir ese concepto errado que nos ha condicionado a vivir lejos de Dios. Es un concepto totalmente humano, basado en el sentimiento de culpa de que no siempre hacemos las cosas correctas. Pero no entendemos que Dios tiene tanto amor y tanta misericordia y que Él en su soberanía y los otros atributos, Él ya sabía lo que íbamos a hacer y que Él está listo para darnos la mano y decir, vamos, este es el camino. Te saliste, entra otra vez aquí. Te saliste otra vez, vuelve. Este es el camino. Y no lo vamos a lograr si no nos acercamos a Dios. O sea, no tienes que corregir todos tus errores para acercarte a Dios. Y eso solo lo vamos a entender cuando tenemos una relación más cercana a Él. Y una relación de confianza, una relación de amor. Yo no sé cómo decir esto, pero es que hay que apasionarse de Dios y hay que amar a Dios y sentir que está y que es, y eso lo sentimos entre más nos relacionamos, más nos acercamos a Él, más le hablamos, más le adoramos, más le cantamos cosas bonitas, porque el amor canta de lo lindo, ¿verdad? Sí. Eso es como cuando tenemos un mejor amigo o una mejor amiga y le escribimos y le decimos, mira, me está pasando estoy pasando esto, ¿qué consejo me das? Y hasta esperamos que nuestro mejor amigo o amiga nos responda ese consejo. Así tiene que ser nuestra relación con Dios. Definitivamente. Él es el mejor amigo. Exacto. Y pedirle el permiso incluso a Él para hacer las cosas. Correcto. Si hoy en día a nosotros los posmodernistas no nos gusta que nos digan que tenemos que pedir permiso porque según nosotros tenemos libertad absoluta, que no es así. Totalmente. Entonces, quitarle el término permiso y simplemente comunicar. Compartir una idea para ver si hay aprobación. Pero nada más por jugar con términos, ¿verdad? Pero es importante ese punto. Recordemos que Dios nos valora y la valía nuestra ante Dios es por quienes somos, no por lo que hacemos. Es por quienes somos, no por lo que tenemos. Porque el Dios inmutable que no cambia, nada va a afectar su concepto de nosotros. Él siempre tendrá el concepto que tuvo desde el momento en que sopló el aliento de vida, desde el momento en que fuimos concebidos. Dice que nos pensó desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de todo lo que existe. Claro. A usted, a mí, a vos, a ti, como lo queramos decir, nos tenía ya pensados, ya estábamos en la lista de estoy haciendo este fulano, Pedro, estoy haciendo a Andrés, estoy haciendo a Juanita, estoy haciendo a Rebeca. Ahí estamos. Y entonces entender eso, que no nos dé miedo, porque la inmutabilidad de Dios más bien nos lleva a esa confianza. Yo lo siento así, recostarnos en los brazos de Él y Él nos abraza. Y Él nos sostiene. Y Él nos anima. Y nos consuela. Es que hice mal. Sí, hiciste mal, pero vamos para adelante. No te preocupes. Exacto. Es que me maltrataron. Aquí estoy yo para sanar tu dolor. Aquí estoy yo para levantarte de eso. O sea, qué chiva que pudiéramos entender eso. Qué chiva que pudiéramos vivir desde esa perspectiva. Y nuestra mirada hacia Dios sería totalmente diferente. Nuestro camino en la vida también. Muchas cosas cambiarían si pudiésemos tener esa relación cercana con Dios. Y la gente a veces cree que tener una relación cercana con Dios es pasar orando 24/7 y pasar hasta escuchando música cristiana 24/7. Y una relación con Dios va más allá de eso. Tal vez la idea que me diste es como pasar encerrado en un lugar orando 24/7. También. O pasar, bueno, igual en ese mismo sitio,
solo escuchando cierto tipo de canciones, ¿verdad? Hay una canción que a mí me encanta, y vos sabés, Jessica, que me encanta, que se llama Yo Sí. Ajá, muy bueno. Y les recomiendo buscarla, Yo Sí. Y no es una canción de iglesia. No. Y no voy a decir más para desafiarles, animarles a buscar la canción. Una gran Yo ministra y Sí. pastora de Dios. Sí, 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 sí. Bueno, ahí la pueden O sea, buscar, luego nos cuentan. es maravillosa, pero esa Ujú. canción lo que dice es que Dios siempre está, a pesar de lo que sea que estamos viviendo. Entonces podemos pensar también, ¿por qué no? Sí, pasar 24/7 con Él en todas mis actividades, porque Él está conmigo 24/7, Sí, exacto, a eso es. ¿verdad? Sentir que Dios está ahí con nosotros. ¿Verdad? Correcto. Un día de estos me dijo un amigo, dice, Jess, es que yo admiro con vos ese tema de la espiritualidad, porque a mí me encanta también ver a Dios como mi compita. Cuando Ujú, yo ujú, estoy en el carro, Él va conmigo en el asiento. Cuando yo ujú. ando caminando, Él va conmigo. Y yo hasta de madre le hablo a Él. Y Exacto. me Sí, sí, encanta sí, porque yo sí, digo, sí. wow, estás entendiendo, eso es la relación con Dios. Él está con nosotros y lo tenemos que entender. Exacto. Eso es como que un mexicano le diga a Dios, oye, chavo. O un peruano, mira, patita, Mae. Sí, yo muchas veces también le hablo a Dios de Mae, ¿verdad? Y como decimos en el motoclub, en Travelers, ¿verdad? Uno de los postulados nuestros es que Dios raidea con nosotros, pero en su propia moto. Jesús está montado en una moto y cada vez que salimos, Él viene con nosotros, acompañándonos y disfrutando con nosotros de esta pasión, ¿verdad? Dios disfruta tus pasiones porque, porque Él te las dio como un regalo. Ahora es interesante no sé si vamos amarrando, pero en todo este tema tenemos hoy en boga, en estas fechas del año 2023, el tema de la inteligencia artificial. A ese quería aterrizar. Y quería aterrizarlo con el versículo de Romanos. Ajá. Romanos 1:23, si no me equivoco. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí está. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, hoy podemos decir que cambiaron la gloria de Dios por la tecnología. Buen punto, buen punto, buen punto. Yo lo veo así. Ah, sí, los seres humanos tendemos a cambiar a Dios. La gloria de Dios significa el total de Él, ¿verdad? La esencia de Dios. Y canta Montaner, ¿verdad? En la gloria de Dios tendré el descanso. Y una canción muy, muy, muy linda. Pero es cambiar eso por lo que nosotros hemos construido. O sea, yo no sé, para mí es una metida de patas, ¿verdad? Porque nosotros no creamos nada. Nosotros usamos todos los elementos que Dios dejó, que Dios creó, que Dios formó, que Dios puso, todos los materiales, todo lo que Dios puso en su creación. Y lo que hacemos es coger esos elementos y jugar con ellos, esta es la forma en que yo lo veo, jugar con ellos y empezar a definir cosas y aprender a hacer cosas, pero nada es creación, todo ya está creado, todo ya Ujú, estaba dado. Entonces tendemos a hacer eso. ¿Por qué? Porque tal vez a Dios no lo vemos, porque tal vez a Dios no lo escuchamos. Y digo tal vez porque hay quienes dicen que sí lo escuchan. ujú. Porque tal vez tenemos a Dios en ese concepto de allá en el cielo está Dios y nosotros aquí abajo. Y no es así. Y no es así. Y hay que trabajar esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en esto, cambiamos a Dios por lo que nosotros podemos ver, palpar y sentir.
Exacto. Y aunque la inteligencia artificial tal vez no sea palpable, sí la vemos manifestada de alguna forma. Y podemos leer las cosas que nos dicta o podemos escuchar. Pero la inteligencia artificial está basada ¿en cuál modelo? En el modelo de Dios. En el cerebro humano que Dios creó. Y almacena la inteligencia artificial en las mismas, digámosle, casillas, ¿verdad? Uno más presente, uno un poquito más abajo, otro más abajo embodegado, y cuando hay que sacarlo, trabaja ahí un poco y lo jalan, ¿verdad? O sea, es una imitación del cerebro humano. Claro. Y hay personas que creen que es como el wow, esta es la gran maravilla del mundo. Y creo que nadie piensa que fue algo creado hasta por Dios. Ahí va el punto, porque no estamos en contra de, No, no, al contrario. son recursos que Dios nos dio y habilidades que Dios nos permitió. Entonces hay que saber usarlos en honra y en conexión, y repito la palabra, en conexión con Dios. O sea, la inteligencia artificial no nos puede dominar. No, no. Debe ser nuestra relación con Dios. Es una herramienta que nos va a ayudar a poder facilitarnos o acelerar algunos procesos. Correcto. Pero no nos va, incluso tampoco nos va a llegar a dominar, porque Dios ya tiene el control de eso. Ese es el punto, ¿verdad? Dios es soberano. Uh-huh. Ya hablamos de la soberanía de Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que en esta época se iba a inventar una cosa que le íbamos a llamar inteligencia artificial? Ay, sí, eso seguro Dios, no, seguro no. Fijo, Dios lo puso en la mente de una persona. Usted va a nacer porque usted va a crear esto. Correcto. Pero como creemos que podemos ser superiores a Dios, y como leíste en Romanos, queremos cambiar a Dios por las cosas que hacemos los hombres, entonces hoy en día estamos ya desde hace unos 15, 20 años más influenciados por la robótica. Y la robótica nos está llevando a todos estos conceptos y dejar de lado a Dios. ¿Sabes qué? Desarrollemos esto, pero con Dios en medio. O sea, sabiendo que Él está ahí, aceptando que Él está ahí, porque Él siempre va a estar ahí, lo aceptemos o no. Claro. Y creo que si en algún momento llega a pasar algo, no sé, catastrófico con el tema de la tecnología, Dios así lo permitió, para que nosotros también entendamos, ¿verdad? Creo que es parte incluso de esa administración que Dios nos da dentro de ese ámbito en el que nos podemos mover. Y en el mismo caso de la inteligencia artificial, pues si llegara a dominar, como podemos o algunos pueden llegar a pensar, es porque así Dios también va a permitir que suceda para luego nosotros entender y comprender que hay un propósito detrás de eso. Es correcto, o sea, aquí no hay ninguna sorpresa. No. Para Dios no hay ninguna sorpresa. Los sorprendidos somos nosotros, ¿verdad? Que pensamos que podemos hacer fuera de. Y eso es lo que nos lleva a tomar muchas, muchas sorpresas. Y a Dios, yo no sé, yo a veces pienso que Él está mirándonos y dice, ay, mijito, yo sabía que eso venía por ahí, pero no importa, te voy a dejar pensar que sos vos el carga, ¿verdad? Y queremos tomar el lugar de Dios. Me gusta mencionar en esto algo que aprendí hace poco, que son las 3 leyes de la robótica o las leyes de Asimov. No sé si lo conocen, pero a mí fue nuevo hace muy poco tiempo, Asimov. Y las 3 leyes de la robótica que él pone, lo curioso es que esto viene, bueno, parece como desde 1942, ¿verdad? Según lo que estoy viendo, ¿verdad? Ciencia ficción y todo esto que hemos venido desarrollando. Pero vea qué interesante las 3 leyes. Jessica dice, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inanición permitirá que un ser humano sufra daño.
Qué interesante. Exacto. La segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley, o sea, de hacer daño al ser humano. Ve cómo van haciendo todo esto con una protección para nosotros también. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Me encanta el punto de la segunda, es como el contenido del sándwich, ¿verdad? La carne, el jamón, el queso, el tomatito, todo lo rico que le ponemos a un sándwich, ¿verdad? Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos. El robot tiene inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora Claro. hemos magnificado el término, ¿verdad? Pero tiene una Lo que pasa inteligencia es que artificial ahora está ya en las manos de todo mundo. de todo el mundo. Correcto. Entonces, qué chiva es ver que se reconoce desde el inicio que lo que puede hacer es lo que nosotros, los humanos, le programamos para hacer. Lo que nosotros le proveemos, la información que le damos, el contexto de la información que le damos, para que nos ayude a tomar algunas opciones o decisiones. No, yo creo que no nos ayuda a tomar decisiones, sino nos muestra las opciones de lo que estamos pensando desde la información que se le ha otorgado, porque no puede dar nada que no tiene. Me acordaste de una serie que está en Netflix que se llama Amor, Muerte y Robots. Son como capítulos pequeñitos donde se hace como esa crítica hacia la tecnología y hacia otras cosas sociales y así, o sea. Pero en la temporada 2, creo que es el primer capítulo de servicio al cliente automatizado. Y es como los robots prácticamente agarran todo el mundo y se adueñan del mundo. Claro. Y es muy interesante, ahí luego si quieren lo pueden buscar, duran como 10 minutillos el capítulo, pero es muy interesante la perspectiva de eso de creer pensar que en algún momento la parte robótica nos podría llegar a dominar. A dominar, a controlar. Bueno, eso puede, por lo que podría suceder es porque nosotros se lo dejamos, porque Claro. nosotros se lo permitimos, por nuestra pereza. Sí. Y a ver, y creo que aquí es también recalcar que sí, nosotros lo vamos a, o sea, lo podemos llegar a permitir por la pereza, pero Dios va a saber si eso va a llegar a pasar. O sea, ya Dios sabe que irá a pasar, sí, sí va a pasar por esto y esto, o no va a pasar por esto y esto, pero ya Dios sabe, lo conoce. Y es donde entra todo este juego de que si nosotros estamos totalmente cercanos y relacionados a Dios, el entender primero que Él tiene el control de todo, Claro. ¿verdad? 2, que Él no va a cambiar. Correcto. Gracias a la tecnología y todas las cosas que salen, no significa que Dios va a cambiar. No, ¿verdad? porque de todas maneras Dios no es una invención humana. Exacto. Y si tenemos esa relación con Dios, entonces vamos a saber utilizar idóneamente la tecnología y todo lo que venga acá. Oiga, qué palabras más sofisticadas. Idóneamente, correcto, se calza perfecto. Vamos a usar todos los recursos que tenemos de la mejor forma, de la forma más apropiada, que construya y edifique para bien y no que destruya, como dice la ley 1, ¿verdad? Un robot no hará daño a un ser humano. Eso implica todo lo demás que nos rodea, me parece a mí. Exactamente. Entonces, por ahí está este tema tan interesante, ¿verdad? El famoso chat GPT o GPT, ¿verdad? O sea, ahora todo el mundo está engolosinado con eso. Claro, y si usted no sabe usarlo,
invitado también a que ingrese a ver qué es la cuestión, Claro, ¿verdad? lo más interesante es que en todos estos términos de inteligencia artificial y todo eso, hay una palabra que es sumamente importante, ¿Cuál? y es que todo lo que se haga sea inmutable, que no tenga variables. La ciencia que está haciendo esto, como requisito le pone que debe ser inmutable, que no puede tomar variables, debe ir en una sola línea o en las líneas dadas. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque también entra en esta terminología que estamos hablando y que estamos compartiendo sobre el único ser Claro. que es inmutable en Sí. ese sentido. Sí, bueno, el tema está riquísimo, Roy, para continuar, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que tenemos que ir cerrando por acá. Un resumen que quieras hacer o tus últimas palabras. Sí, tal vez lo primero es decirles a cada uno y cada una de ustedes, no tenga miedo de acercarse a Dios. No tenga miedo de acercarse a Dios. Fantaseamos mucho, pero Dios es muy diferente a nuestras fantasías. Y Dios quiere el bien tuyo. Aunque algunas cosas no parezcan para nuestro bien, o aunque sucedan cosas que por nuestras acciones no resultan para bien, acércate a Dios. Dios siempre te va a sacar adelante. Y otro día podemos contar muchas experiencias en la vida, ¿verdad? La otra cosa es decirlo así: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El texto que el Señor nos dice, donde Él afirma otra vez su inmutabilidad, su objetivo. Dios tiene un objetivo para nosotros. Entonces nos podemos dar cuenta que aún la tecnología está incluida en la soberanía de Dios y por lo tanto la dirige bajo su inmutabilidad, perdón. Ella no afecta en nada el objetivo, plan o propósito de Dios con su creación. Las acciones e inventos humanos, descubrimientos, mal llamados creaciones humanas, no afectan a Dios en su esencia y atributos. Dios es el mismo hoy y siempre. Y nosotros solo trabajamos y usamos los elementos que Dios nos entregó en su creación. Que no nos olvidemos de eso y por sobre todo, que nada ni nadie nos puede apartar de la relación y del amor de Dios. Nada más que decir, creo que ahí está todo resumido. Yo soy el que soy, Yo soy el que soy. dice él. Y me gusta la otra traducción. Yo soy es la definición de la esencia, el que estoy contigo. Buenísimo. Bueno, gente, creo que todo está claro. Y si no está claro, pues Nos avisan. nos avisan. No, en serio, si no está claro y todavía se tiene dudas con esto, acérquese a Dios. Dígale a Dios, no entiendo esto, no comprendo esto, necesito que me lo reveles, necesito entender. Pero la única manera de poder comprenderlo es acercándonos a Él y teniendo esa confianza. No nos quedemos ahí calladitos ni nos dé vergüenza. O sea, además, ya Dios sabe lo que usted piensa. Seguro usted le da vergüenza y pena preguntarle cosas a Dios y Dios ahí arriba como seguro muerto de risa, así como, ay Dios, pero ¿por qué no me preguntas, verdad? Ay, por otra vez lo mismo. Sí. Pero bueno, en fin, gracias por haber estado acá en este episodio, por habernos escuchado. Vamos a regresar en una semana aproximadamente con otro atributo. Ahí les contaremos pronto cuál es porque va a estar buenísimo. No les queremos decir los nombres para no adelantar, sino que ustedes lo esperen con ansias. Recuerden también seguirnos en Facebook, Instagram como Gedeón Urbana Iglesia de Calle. Y en YouTube también están las charlas que hacemos los domingos en las celebraciones dominicales.
donde estamos conversando de estos mismos atributos. Entonces pueden ver la charla y complementar con el episodio. Bueno, un placer haber estado acá compartiendo con ustedes de esto que Dios nos pone en la mesa y transmitírselos y que todos y todas podamos seguir aprendiendo. Abrazo grandote, nos escuchamos pronto. Chao. Bueno, nos escuchamos pronto. Yo iba a decir nos veremos, ¿verdad? Pero bueno, sería escucharnos. Y sí quisiera invitarles que si están por aquí, por San José, Costa Rica, por San Pedro, aquí estamos los domingos a las 10 de la mañana. Acérquese, acérquese. Somos los mismos. Y los martes, correcto. Los martes a partir de las 5 de la tarde. Llegue a la hora que usted pueda. Si puede a las 6, a las 7, a las 8. Nos vamos a las 11 de aquí. El martes pasado salimos tardísimo, sí, como a las 11, ¿verdad? Pero venga, acérquese. Somos los mismos atalantados. Así que hay espacio para todos. Bueno, nos vemos, nos hablamos pronto. Chaito. Chao.